principios de dolores. Todavía no han visto nada. La historia del hombre es la historia de la tristeza. Es la historia de las lágrimas. Es una historia de dolor y tristeza. Y el hombre solo ha visto el comienzo. Ahora, ¿de qué tipo de lloro está hablando Jesús? ¿Qué quiere decir cuando Él dice bienaventurados los que lloran? ¿Qué tipo de bienaventuranza está disponible para qué tipo de lloro? Bueno, la Biblia habla de todo tipo de lloro, por cierto. Hay muchos tipos diferentes de lloro. Permítame compartir algo de esto con usted. En primer lugar está lo que podría llamar tristeza general. Simplemente la tristeza de la vida, un tipo de tristeza apropiada, por así decirlo. Un tipo de tristeza que es aceptable, que es muy normal. El lloro en este sentido es parte de la vida humana. De hecho, es un regalo de Dios. ¿Sabía eso? ¿Sabe usted que la capacidad de llorar es un regalo de Dios? El dolor y la ansiedad que usted contiene sería veneno en su sistema emocional entero si no pudiera ser liberado en lágrimas, si no pudiera ser liberado en tristeza. Como puede ver, el llorar y la tristeza es como el liberar una válvula de presión que saca todo de su sistema para que no contamine su vida emocional. Es un regalo de Dios, libera el dolor, permite que se lleve a cabo un proceso de curación. Y cuando el dolor se mantiene adentro, y cuando el remordimiento se mantiene adentro, y cuando la tristeza y el lloro se mantienen adentro, envenenan las emociones. Es muy natural llorar, es muy natural hacer eso. Abraham lloró cuando su esposa murió. Él tuvo todo derecho de hacer eso. Así es como enfrentó su tristeza. Se manifestó en lloro y lágrimas. En el Salmo 42, 1 al 3, oímos al salmista llorando, y esto es lo que dice: como el ciervo, es un pequeño venado, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras que me dicen continuamente, ¿dónde está su Dios? En otras palabras, la tristeza por la ausencia de Dios fue liberada en el corazón del salmista mediante las lágrimas que corrieron por sus mejillas. Y como puede ver, estaba sufriendo de soledad, y la soledad es una razón suficiente para llorar. Es una razón suficiente para tener algunas lágrimas, inclusive para un hijo de Dios, quien en algún punto en su vida pueda sentirse alejado de Dios y solo. Las lágrimas son una manera muy normal de enfrentar con dicha tristeza. En 2 de Timoteo 1, 3 y 4, Pablo le dijo a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis ancestros con una conciencia limpia, de que sin cesar, Timoteo, me he acordado de ti en mis oraciones noche y día. Escucha esto: deseando grandemente verte, recordando tus lágrimas. Timoteo estaba llorando debido al desánimo terrible y la derrota. He derramado algunas lágrimas, a veces por soledad, a veces por desánimo y derrota. Eso es normal. En el 9º capítulo de Jeremías, el profeta que había sido llamado por Dios a predicarle a Israel acerca de un juicio venidero, vino y predicó con lágrimas. Esto es lo que dice en Jeremías 9:1. Simplemente escucha esto: oh, que mi cabeza fueran aguas y mis ojos una fuente de lágrimas, para que pudiera llorar día y noche por la herida de la hija de mi pueblo. El salmista ya lloró porque estaba solo. Timoteo lloró porque estaba desanimado. Jeremías lloró porque vio el juicio de Dios a punto de caer en el pueblo que él amaba. Él estaba desanimado, desalentado, trágicamente desanimado, y él tenía tanto de ello adentro de él que él anhelaba que su cabeza entera fuera como un río para que saliera de él. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo se reunió con los ancianos efesios y habló de sus lágrimas en el versículo 31. Por tanto, velad y acordaos que durante 3 años no he dejado de amonestar a cada uno día y noche con lágrimas. El salmista tuvo lágrimas de soledad. Timoteo tuvo lágrimas de desánimo. Jeremías tuvo lágrimas de decepción. Pablo tuvo lágrimas de preocupación, lágrimas de cuidado, lágrimas de ansiedad. En Marcos capítulo 9, un padre trajo a su hijo poseído por un demonio a Jesús, y las lágrimas corrían por las mejillas del padre conforme decía: si puedes creer, todas las cosas son posibles al que cree. Y el padre del hijo clamó y dijo con lágrimas: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Dice usted, ¿qué tipo de lágrimas fueron esas? Fueron las lágrimas de amor ardiente por un hijo que quería ver a un hijo liberado de un demonio. Supongo que algo como el Salmo 126:5, los que siembran en lágrimas cosecharán en gozo. El que sale y llora llevando la semilla preciada, sin duda alguna regresará regocijándose. Y en el Salmo 126 está ese amor ardiente por los perdidos que lo hace llorar a usted. En Lucas capítulo 7, versículo 37, una mujer vino a la casa del fariseo donde Jesús estaba reclinándose y descansando, y trajo un contenedor de perfume. ¿Usted se acuerda de la historia?
Lucas registra que la mujer estuvo a sus pies llorando, y ella lloró y derramó sus lágrimas en los pies del Señor, y después lavó los pies del Señor con el propio cabello de ella. Y cuando el fariseo cuestionó, ¿por qué, Jesús, permitirías a una mujer tan pecaminosa como esta que te hiciera esto? Y Jesús le dio una pequeña lección de cómo la gente que ha sido perdonada está muy agradecida. ¿Qué tipo de lágrimas son esas? Son las lágrimas de devoción, son las lágrimas de adoración, fueron lágrimas de gratitud profunda. Algunas veces la gente llora cuando está agradecida, algunas veces llora por amor ardiente, algunas veces lloran por preocupación, algunas veces lloran por decepción, algunas veces lloran por desánimo, algunas veces por soledad y algunas veces simplemente por amor. El amor hace que la gente llore. Nuestro Señor lloró en la tumba de Lázaro porque Él lo amaba y tuvo compasión. Él lloró por la ciudad de Jerusalén porque los amaba y tuvo compasión. María Magdalena lloró porque Jesús estaba muerto. Y esas eran las lágrimas de tristeza de la muerte. Y eso es muy normal. Y esa es una manera dada por Dios para liberar ese dolor terrible que está en su corazón. No hay nada de malo con eso. Y entonces hay un sentido en el que llorar de una manera muy normal, humana, puede ser una bendición porque usted libera ese tipo de cosas. Es como si las lágrimas son un regalo de Dios para liberar el dolor, y hay un tiempo para eso. Eclesiastés capítulo 3, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero encima de eso hay otro tipo de lloro humano que es diferente. No es apropiado, es impropio, es ilícito. Esto es cuando un hombre llora porque no puede satisfacer su deseo pecaminoso. Es cuando tiene las lágrimas de un deseo malo insatisfecho. Estas son las lágrimas de Amnón. Usted se acuerda de que Amnón en 2 de Samuel 13 lloró y lloró hasta que se enfermó, queriendo contaminar a su propia hermana Tamar sexualmente. También Acab lloró. Él quería la viña de Nabot. Él la codició tanto que dice en 1 de Reyes 21:4 que se acostó en su cama, volvió su rostro y ni siquiera comió pan alguno. Él lloró porque él quería lo que no era de él. Ese es un tipo de lloro ilícito, equivocado. Y después también algunas veces está el lloro extendido, necio, de personas que no pueden dejar algo. Lo ve con mucha frecuencia cuando alguien muere y una persona se convierte literalmente en un problema de emociones. Sucede inclusive en el caso de cristianos. Recientemente escuché de un individuo así quien, de manera coloquial, ha perdido su mente debido a la pérdida de un cónyuge que se fue a estar con el Señor Jesucristo. Ese es egoísmo puro. La tristeza de depresión de alguien que es tan egoísta, que no puede regocijarse en la exaltación del que ama con tanta profundidad. Ahora hay otro tipo de tristeza ilícita, y es la tristeza que es excesiva debido a la culpabilidad. Hay algunas personas que simplemente están en un estado de súper lamento y súper lloro como una manera de expiar su propio pecado. Una buena ilustración bíblica de esto es David. Absalón, recordará usted, había tratado de derrocar a su padre. Lo puede leer en 2 de Samuel, capítulos 15 al 20, y tener la historia entera, pero se la voy a dar rápidamente aquí, de manera resumida. Absalón trató de derrocar a su padre. Absalón era orgulloso, él era egoísta, le gustaba de manera particular su cabello, y Absalón tramó derrocar a David, y él tramó derrocarlo, y él expulsó a David de la ciudad, expulsó a su propio padre de Jerusalén. Él se apoderó del palacio y planeó un golpe de estado que aplastaría a las fuerzas de David, y se desató la batalla. Desafortunadamente, para Absalón, su lado perdió y fue matado. David le había dicho a sus soldados, ahora cuando la batalla comience, David dijo en el 18:5 de 2 de Samuel, trátenlo gentilmente por causa de mí, al joven Absalón. Trátenlo bien. Dice usted, ¿tratar bien a un hombre vil, pecaminoso, malo, rebelde? Trátenlo bien. Y cuando a David se le dijo que estaba muerto, él dijo, oh, hijo mío, Absalón, Absalón, mi hijo Absalón, quisiera que Dios me hubiera concedido morir por ti. Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo. Ahora, su amor era admirable, su idea era torpe. ¿Quién quiere que Absalón esté a cargo de Israel? La nación necesitaba a David, no al Absalón orgulloso, egoísta. ¿Por qué estaba llorando David así? Porque David estaba lleno de culpabilidad, porque él había sido un padre tan terrible, y su tristeza era una especie de catarsis para lavar su propia alma de sus fracasos obvios. No hay duda en mi mente que la muerte de Absalón fue parte del pago del pecado con Betsabé. Recuerde usted, si regresa a 2 de Samuel 12, Dios le dijo a David, pagarás 4 veces por este pecado.
Vive Jehová, dijo él, que el hombre que ha hecho esto ciertamente morirá. Va a tener que hacer restitución cuádruple. Hubieron 4 grandes tragedias que vinieron a David. El bebé murió que le dio a luz Betsabé. Su hija Tamar fue violada pecaminosamente. Su hijo Amnón fue matado y Absalón fue matado. Y el lloro por Absalón fue una especie de expiación. Y en 2 de Samuel 19 nos dice que los soldados, de hecho, estaban avergonzados porque David estaba tan triste. Y Joab dice, percibo que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros hubiéramos muerto, ¿te hubiera agradado? Como puede ver, entonces, ahí hay un tipo impropio de lloro. Algunas personas dicen, bueno, en general, esta bienaventuranza simplemente es verdad, ¿sabes? Cuando lloras te sientes mucho mejor. La tristeza tiene una especie de crecer en ti y fortalecerte. E inclusive escribimos poemas de esto. ¿Se acuerda usted de ese poema antiguo? Caminé por 1 milla con el placer. Ella platicó conmigo, pero no me dejó más sabio por todo lo que tuvo que decir. Caminé 1 milla con la tristeza y nunca dijo una palabra, pero las cosas que aprendí de ella cuando la tristeza caminó conmigo. Es un poema muy bonito. Los árabes solían decir, todo el sol produce un desierto. La tristeza nos enseña mucho. Es un sentimiento agradable, pero esto no está hablando de eso. No está hablando de la tristeza del mundo, sea lícito o ilícito, en absoluto. Está hablando de una tristeza piadosa que es muy diferente. Quiero que vaya a 2 Corintios 7 y vea la diferencia. En 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10, el apóstol Pablo nos ayuda a entenderlo. Él dice esto, porque la tristeza según Dios, ahora no es la tristeza del mundo, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza que según del mundo produce muerte. Escuche, usted puede llorar hasta que se le caigan los ojos por sus problemas, y puede llorar todo lo que quiera por la soledad, y por el desánimo, y por la decepción, y por amor ardiente, y puede llorar lo que quiera por todas esas cosas, y puede llorar hasta que no pueda llorar más por sus deseos pecaminosos insatisfechos, y cuando termine, toda esa tristeza mundana no le va a producir vida. Solo hay un tipo de tristeza que trae vida, y esa es la tristeza piadosa que lo lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Por lo tanto, concluimos que es tristeza, ¿por qué? Por el pecado, eso es lo importante. Ese es el fondo. Es tristeza piadosa, tristeza por el pecado. La tristeza del mundo es inútil. Produce muerte, mientras que la tristeza piadosa produce arrepentimiento, lo cual produce salvación, lo cual produce consuelo. Esa es la idea, esa es la clave. La tristeza piadosa está ligada al arrepentimiento, y el arrepentimiento está ligado al pecado. El punto, amados, regrese ahí, Mateo 5:4. El punto aquí es no estar triste porque usted está solo, no estar triste porque está desanimado o decepcionado, no porque tiene un amor ardiente o porque alguien murió, no es estar triste porque no tiene lo que quiere, no es estar triste porque se siente tan culpable, es estar triste porque usted es un pecador. Ese es el punto. Usted no está llorando aquí por las circunstancias humanas, está llorando por el pecado. ¿Se acuerda del versículo 3? En donde comenzaron las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Le dije, es un sentido de estar en bancarrota espiritual. Es lo que dice en mi carne, no mora ¿qué? El bien, eso es lo que es. Y esa es la parte intelectual. El versículo 4 es la parte emocional, porque su mente está convencida de que usted está en bancarrota espiritual y su emoción se apodera de usted y usted llora por ese estado de bancarrota espiritual. Así es la gente del reino. Pobre en espíritu es un reconocimiento de que no tenemos nada, de que no somos nada y que no podemos hacer nada. Y esto resulta en ser un mendigo que se acobarda y se encoge, que no tiene recurso ni capacidad de ayudarse a sí mismo. Y lo que él está diciendo, nuestro Señor está diciendo en el versículo 3 es, feliz es el hombre quien está privado de manera absoluta espiritualmente, quien no es nada más que un mendigo, quien tiene que rogar misericordia y gracia, porque ese tipo de hombre es el que entra al reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Escuche, la entrada a su reino comienza con un sentimiento abrumador de inutilidad,
de pobreza espiritual, comienza con un sentido de la bancarrota del alma. Ahí comienza. Mientras que usted vive en esta tierra, usted nunca entrará al reino de Dios, a menos de que tenga un sentido de bancarrota espiritual. Y si usted es un hijo del reino, usted nunca perderá ese sentido. Pero en su carne continuamente no mora nada bueno. Mientras que vivamos, tenemos el mismo sentido de pobreza espiritual. Si no estuvo ahí desde el comienzo, usted no es un cristiano. Si no está ahora, es cuestionable si usted es cristiano, porque es parte del pueblo del reino. George MacDonald se refiere a este principio en su exposición del Sermón del Monte. Él dice esto: los pobres, los mendigos en espíritu, los hombres humildes de corazón, los no ambiciosos, los abnegados, los que nunca menosprecian a los hombres y nunca buscan sus alabanzas, los bajos que no buscan admirar nada en sí mismos, por lo tanto no pueden buscar el ser admirados de otros, los hombres que se entregan a sí mismos, estos son los hombres libres del reino. Estos son los ciudadanos de la Nueva Jerusalén, los hombres que están conscientes de su propia pobreza esencial, no los hombres que son pobres en amigos, o pobres en influencia, o pobres en requisitos, o pobres en dinero, sino aquellos que son pobres en espíritu, que se sienten a sí mismos criaturas pobres, que no conocen nada que los pueda agradar en sí mismos, y no desean nada para hacerlos pensar bien de sí mismos, que saben que necesitan mucho para que su vida valga la pena vivir, para que la existencia sea algo bueno, para que los haga aptos para vivir. Estos humildes son los pobres, a quienes el Señor llama bienaventurados. MacDonald dice, cuando un hombre dice, soy bajo e indigno, entonces la puerta del reino comienza a abrirse ante él. Dicha pobreza en espíritu, amados, en el versículo 3 llevará al lloro en el versículo 4. El verdadero lloro por el pecado. Solo el mendigo puede decir, ay de mí, que soy muerto. Solo el mendigo puede decir, apártate de mí porque soy pecador, oh Señor. Observe a David, después de su terrible pecado con Betsabé, después de que él se aseguró de que Urías, su marido, fuera asesinado, él no solo vio lo pobre que era, él no solo vio que era un hombre totalmente sin esperanza, que en su pecado su madre lo concibió en el Salmo 51, sino que lloró con tanta profundidad que llevó su alma a las peores profundidades de un estado miserable. Observe a Job. Job tenía todo. ¿Sabe qué tan rico era Job? Job era tan rico que en el 29:6 dice que él lavaba la entrada a su puerta con mantequilla. Eso es rico. También hace que su puerta sea bastante resbalosa. Job tenía todo, pero el hombre realmente nunca fue hecho un hombre hasta que llega hasta el capítulo 42, después de que Dios lo llevó al piso, hasta que él reconoció que no era nada. Y él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y su respuesta, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Cualquier persona que tiene un verdadero retrato de quién es en relación con Dios tiene esa misma reacción. Esa es la única manera de entrar al reino. Tiene que arrastrarse. La palabra lloran aquí en este versículo es la más fuerte de todas las palabras griegas. Se reserva para llorar por los muertos, el lamento apasionado por el amado profundamente y perdido. En la Septuaginta es usada de la tristeza de Jacob cuando él creyó que José, su hijo, estaba muerto. Génesis 37 es usada en los evangelios en Marcos, por ejemplo en el 16:10. Y ella fue, y esto claro, después de la muerte de Cristo, y le dijo a aquellos que habían estado con él conforme lloraban y se lamentaban. Es la misma palabra. Es la palabra más fuerte que usted usa cuando alguien está llorando por la muerte de alguien que era grandemente amado. La encuentra en Apocalipsis 18, conforme el sistema maligno llora por la muerte de su comercio, en la destrucción de la Gran Babilonia en el tiempo de la tribulación. Ahora, permítame decir algo más acerca de este concepto, de esta palabra en sí misma. La palabra expresa la idea de una agonía interna, no solo un lloro externo. Hay otra palabra griega que solo tiene que ver con gritar, un lamento. Este es un dolor profundo interno. La vemos con David. Si usted regresa al Salmo 32, permítame tan solo leerle unos cuantos versículos. Salmo 32:3. Cuando guardé silencio, mis huesos se envejecían mediante mi gemir todo el día. Y usted sabe, cuando David no confesó su pecado a Dios, simplemente lo despedazó, simplemente lo comió desde adentro. Día y noche tu mano estuvo sobre mí. Mi humedad o mis jugos vitales, la sangre, los jugos linfáticos y todas esas cosas, la saliva y todo lo demás en el cuerpo se volvió en sequedad de verano. Dice, su persona entera fue simplemente aplastada. Y después él dice, reconocí mi pecado, mi iniquidad, no te escondí. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. En el Salmo 51, reflexionando en el mismo pecado con Betsabé, él dijo,
ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia, según la multitud de tus misericordias, borra mis transgresiones, lávame de mi iniquidad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. No lo puedo quitar de mi vista, no lo puedo sacar de mi mente. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites tu Espíritu Santo de mí. Restáurame el gozo de tu salvación y tu Espíritu bueno me sustente. Escuche, cuando él lloró su pecado y confesó su pecado, él fue limpiado. Esa fue una actitud totalmente diferente. ¿Y sabe lo que él dijo en el Salmo 32? Cuando lo sacó todo, él dijo, bienaventurado, feliz es el hombre que llora, porque feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Feliz es el hombre a quien el Señor no acusa de iniquidad. ¿Sabe por qué los que lloran están felices? Porque los que lloran por el pecado son los únicos que, ¿qué? Son perdonados. El resto del mundo tiene que vivir con esa culpabilidad de manera interminable, sin alivio. Amados, permítanme decir esto. La felicidad no viene en el lloro, viene en lo que Dios hace en respuesta al lloro. Así como usted trate como cristiano de mantener en su vida el pecado y lo acumula y simplemente va a ver cómo lo arruina. Usted lo confiesa y ve la libertad y el gozo que viene en el perdón. Escuche, David había experimentado las lágrimas de la soledad. David había experimentado las lágrimas del rechazo. Él había experimentado las lágrimas de la frustración, las lágrimas del desánimo y la decepción. Él había experimentado las lágrimas de la derrota. Él inclusive había experimentado las lágrimas ilícitas de su propia culpabilidad cuando él trató de expiar por su propio pecado. Pero nada jamás rompió el corazón de David y lo llevó a lágrimas como su propio pecado. Y después Dios lo consoló y le dijo, feliz es el hombre cuya transgresión es perdonada. Felices son los tristes. ¿Sabe lo que el mundo dice? Olvídate de tus problemas y sonríe, sonríe, sonríe. Y la Biblia dice, llora, llora, llora. Observe Santiago capítulo 4. No hay suficiente de esto. En nuestras vidas no hay suficiente. Santiago 4:8 dice esto, y quiero que lo escuche. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora escucha el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Escuche, no hay una palabra más importante que le pueda dar al cristianismo de nuestro día que comience a llorar en lugar de reírse. Entristece mi corazón el ver la frivolidad y la necedad y la torpeza que se lleva a cabo en el nombre del cristianismo. Tengo una palabra para esas personas. Mi palabra para esas personas es esta. Afligíos y lamentad y llorad. Que su risa se convierta en lloro y su gozo en tristeza. Escuche, nadie jamás entró al reino de Dios quien no lloró por su propia pecaminosidad. Y usted no puede verificarme que usted es un cristiano verdadero o a nadie más, a menos de que a lo largo de su vida haya el mismo sentido de tristeza por el pecado en su propia vida. Ahora, no me importa estar feliz, porque estoy perdonado, pero no puedo disfrutar esa felicidad hasta que haya enfrentado mi pecado. Un hijo de Dios es alguien quien está quebrantado constantemente por la pecaminosidad. ¿Sabe una cosa? Es difícil para mí estar contento como antes, realmente lo es. Solía estar mucho más feliz antes que ahora. Sé demasiado como para estar feliz. Ezequiel dijo esto, Ezequiel 21, una espada ha sido afilada. ¿Debemos entonces hacer mirra? Él dijo, debemos estar riendo y bromeando. Una espada ha sido afilada y está desenvainada. En otras palabras, Dios está listo para implementar un juicio eterno. ¿De qué nos estamos riendo? ¿No es una broma? En Isaías 22:12 vemos una palabra adicional que habla de lo mismo. Y en ese día, Jehová, Dios de los ejércitos, llamó a lloro y a lamento y a vestirnos de cilicio. Él estaba presentando un retrato de juicio que estaba por venir en Jerusalén. Él dice, deberían estar llorando. Y versículo 13, aquí, ¿qué es lo que él vio? Gozo y felicidad, matando bueyes, matando ovejas. En otras palabras, tuvieron una gran fiesta, un festín, estaban tomando vino. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y fue revelado en mis oídos por Jehová de los ejércitos. Ciertamente esta iniquidad no será limpiada de ustedes hasta que mueran. ¿Por qué? Porque mientras que usted esté riéndose acerca de esto, nunca conocerá su limpieza. ¿Se da cuenta? ¿Se ríe cuando usted ve algo malo? ¿Se ríe cuando la maldad es presentada en su televisión? ¿Se ríe cuando usted oye algo acerca de alguien haciendo algo malo? ¿Se ríe de bromas que hablan de impiedad?
¿Acaso son cosas dignas de reírse? Proverbios 21:14 dice, algunos se deleitan en la perversidad de la maldad. Segunda de Tesalonicenses 2:12 usa la pequeña frase, se regocijan en la iniquidad. ¿Usted hace eso? ¿Sabe una cosa? Realmente creo que la iglesia en la actualidad tiene un sentido defectuoso del pecado, tiene una doctrina defectuosa del pecado. Pensamos, tantas personas creen que la vida cristiana es una broma, que la iglesia es algo de lo que usted se burla, que si usted se ríe de ello. Y hay personas que se han presentado a sí mismas como críticos de la iglesia, quienes hacen una sátira de la iglesia como si fuera una broma, como si fuera algo de lo que hay que reírse. Pasan todo el tiempo pensando en maneras chistosas de comentar acerca del cristianismo. Nos vestimos de nuestra frivolidad cristiana. No estoy en contra de divertirme, usted sabe eso. Creo que el Antiguo Testamento es muy claro cuando dice, un corazón alegre hace bien como una medicina. Pero ¿sabe una cosa? Estamos tan desequilibrados que hemos perdido todo sentido de esto, ¿no es cierto? La gente dice, este movimiento carismático es el avivamiento más grande que jamás he visto. Escuche, nunca he visto tanta frivolidad y torpeza en mi vida, y eso está muy lejos de llorar. La convicción del pecado debe preceder a la conversión y debe seguirla. Ese es el camino a la bienaventuranza. Y me sorprende que algunos cristianos pasan su vida entera tratando de encontrar felicidad y buscan alguna consejería y lo leen en algún libro, el secreto cristiano de una vida feliz, y realmente tratan de encontrar todo esto, y lo que realmente necesitan hacer es llorar, porque ese es el camino a la felicidad. Ahora, cuando usted está en bancarrota espiritual, y cuando usted es un pecador, usted puede responder de varias maneras. En primer lugar, puede negarlo, como los fariseos, y simplemente vivir con una vida de fachada, y vivir una vida de engaño, y hacer que todo el mundo crea que realmente usted es perfecto. O, cuando usted enfrenta su bancarrota espiritual, puede admitirlo y después trata de cambiarse a sí mismo diciendo, hombre, voy a cambiar por mí mismo, voy a ser una mejor persona, reforma moral. O puede admitirlo y después estar tan triste que usted sale y se cuelga como Judas. Simplemente no puede hacerlo. Usted es un pecador, lo sabe y no puede enfrentarlo. Un joven en nuestra iglesia ha estado aquí desde que yo llegué aquí. Hace 2 días atrás, ayer, tomó una pistola y se mató. Se encontró su cuerpo. Él sabía que era un pecador, claro. No pudo enfrentarlo. Su desánimo fue tan profundo que se quitó la vida. Entonces puede negarlo, puede vivir con una vida de farsa, puede admitirlo y tratar de cambiarlo por sí mismo, y puede admitirlo y hundirse en el desánimo, o puede admitirlo y volverse a Dios para encontrar gracia y misericordia. Y la última alternativa es la correcta. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando estaba ahí comiendo con los cerdos? Negó sus circunstancias. Yo estoy bien, esto realmente no está mal, voy a salir adelante. O lo admitió y dijo, bueno, voy a trabajar duro y apoderarme de la granja. Voy a mostrarles que puedo trabajar. O lo admitió y el desánimo simplemente lo ahogó. No, él hizo lo correcto. Él lo admitió y después regresó al Padre, en donde la fuente de gracia y misericordia se encontraba. Él lloró. La salvación viene por arrepentimiento, viene por llorar y Dios lo demanda. Realmente creo que hay muchas personas en este mundo que creen que son cristianas, pero no vinieron a Cristo con un espíritu de bancarrota, llorando por su pecado, y esa es la única manera en la que usted entra. Y si no es verdad en su vida en este momento, cuestiono si jamás llegó a ser salvo. Y sabe una cosa, es sorprendente cuando alguien le dice a alguien en círculos cristianos, en la mayoría de los casos, ¿eres cristiano? Van a decir, sí. Bueno, ¿cómo sabes? Y la mayoría de las veces van a decir, bueno, me acuerdo cuando pasé al frente, o me acuerdo cuando, en otras palabras, la base entera de la certeza de que son cristianos se basa en el pasado. No, el Nuevo Testamento nunca habla de eso. El Nuevo Testamento nunca habla de una decisión. El Nuevo Testamento nunca habla de caminar por un pasillo. Nunca habla de firmar una tarjeta. Nunca habla de que un consejero le diga, usted es cristiano. De lo único que habla es, usted es cristiano si hay una evidencia actual. Ese es el punto siempre. Y en 2 Corintios 12:21, no sea que cuando venga de nuevo mi Dios me humilde entre vosotros y llore por aquellos que ya pecaron y no se han arrepentido de su inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. El querido Pablo dice, si ustedes no van a llorar, entonces lo único que me queda es llorar por ello. Dios demanda arrepentimiento. Él demanda un reconocimiento de pecado. No estoy hablando de revolcarse en la autocompasión. Estoy hablando de arrepentimiento genuino, y si usted no conoce la diferencia, usted tiene un problema. Por cierto, en 2 Corintios 2:7 dice que no debemos dejar que alguien se ahogue en la tristeza. Hay demasiado de esto. Y también tiende algunas veces a llevar un sentido de superioridad espiritual. Yo soy más santo que tú. ¿Sabe una cosa? Como la niña pequeña que vio a la persona con la cara triste y dijo, debe ser un cristiano muy espiritual. La felicidad viene en el lloro verdadero. Un espíritu contrito y humillado no despreciará a su Dios. Salmo 51. Y quiero avanzar. Yo creo esto.
que hemos llorado en pobreza espiritual por nuestro pecado, cuando venimos al reino y continuamos haciéndolo toda nuestra vida. Romanos capítulo 7. E hice alusión a esto esta mañana y quiero que lo vea, Romanos 7. La gente cree que esto fue lo que le pasó a Pablo una vez en su vida, y una vez que llegó a Romanos 8, nunca tuvo un problema ya con esto. Esto no es verdad. En Romanos 7:15 él dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco esto hago. Y él dice en el versículo 17, es el pecado que mora en mí, y él procede a hablar de esto. En mi carne no mora el bien, porque el desearlo está conmigo. Versículo 18, el cómo hacerlo, y eso es bueno y no lo hallo. Y él procede al versículo 20, el pecado mora en mí, dice, y hay una ley que cuando quiero hacer el bien, pero la maldad está presente. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente, que me lleven cautiverio a la ley del pecado, el cual está en mis miembros. En otras palabras, la justicia y el pecado están luchando. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, este es un estilo de vida para él. Esta no es una situación de una vez en la vida que él superó. Bueno, dice en el versículo 25, doy gracias a Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Y la gente dice, ahí está la victoria, pero no leen el resto del versículo. Entonces, con la mente, yo sirvo a la ley de Dios, pero con la carne, la ley del pecado. Solo porque él sabía dónde estaba la victoria, no es que acabó con ello de una vez por todas. Él peleó cada día de su vida hasta que se encontró con Jesús cara a cara. Es un estilo de vida el enfrentar el pecado. Nunca cambia. Escuche. Observe el 8:23, él dice, y no solo ellos, no solo la creación gime, sino nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos, esperando la adopción, que es la redención de nuestro cuerpo. Escuche, no es solo que la creación está gimiendo, estoy cansado de esta lucha yo mismo, estoy cansado de este pecado, quiero alivio. No es sorprendente que él dijo, mucho mejor partir y estar con Cristo. No es sorprendente que él dijo en 2 Corintios 5, porque nosotros gemimos deseando ser revestidos con nuestra casa, la cual es del cielo. Escuchen, amados, ustedes son salvos al estar en bancarrota espiritual en su espíritu y llorar por su pecado, y así es como debe ser el resto de su vida. Debe estar realmente molesto por su pecado. ¿Sabe una cosa? Juan, en 1 de Juan, da las evidencias de un cristiano, y una de ellas es esta. Si estamos confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo que eso realmente significa en el contexto es esto. Si somos los que continuamente estamos confesando nuestros pecados, damos evidencia de ser los que estamos siendo perdonados. En otras palabras, los perdonados, los súbditos del reino, los hijos del rey, los hijos de Dios, se caracterizan por una confesión constante de pecado. Me acuerdo que un hombre me dijo en una ocasión, hombre, he sido liberado, un alumno de la Universidad de UCLA, he sido liberado. Alguien acaba de reinterpretar 1 Juan 1:9 y ahora sé que no tengo que confesar mi pecado. Es maravilloso. Yo le dije, ¿cuándo descubriste eso? Oh, hace unos meses atrás. Maravilloso. Y yo le dije, quiero hacerte una pregunta. ¿Confiesas tu pecado? Él dijo, te acabo de decir que no tengo que hacerlo. Yo dije, ¿sabes que lo haces? ¿Confiesas tu pecado? Él dijo, sí, y eso es lo que me molesta. Yo dije, es algo bueno. Yo dije, lo que tú aprendiste es superada por tu propia nueva naturaleza. Es característico de cualquier creyente. Va a confesar su pecado. Por cierto, regresando a Mateo capítulo 5, el verbo aquí es un tiempo presente, pentoutes, una acción continua. Los que continuamente están llorando son los que continuamente están siendo confortados. Lutero, en sus 95 tesis, dijo que nuestra vida entera es un acto continuo de arrepentimiento y contrición. David clamó en el Salmo 38, porque mis iniquidades están sobre mi cabeza como una carga pesada, son demasiado pesadas para mí. Era un estilo de vida. Él simplemente enfrentó su pecado como una realidad a lo largo de su vida. ¿Quieres saber algo? En todo el Nuevo Testamento encontramos tanto acerca de Jesús, pero una cosa que nunca vemos a Jesús haciendo en todo el Nuevo Testamento es reírse. Él nunca se rió. Oh, no sé si él se rió o no, pero no está registrado. Es difícil para mí imaginar que él tenía mucho de qué reírse. Él tuvo hambre, él se enojó, tuvo sed, pero nunca dice que él se rió. Y eso es algo que es parte de la emoción humana. Pero dice que lloró. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Creo que hemos dejado eso. Creo que vivimos cautivados por el entretenimiento, buscando la emoción, locos por el placer, en un mundo lleno de bufones y necios y comediantes. Algunos de ellos inclusive están tratando de vender su mercancía en la iglesia. ¿Sabe que la otra noche vi en un programa de televisión cristiana a un hombre que fue presentado como el comediante cristiano más importante? ¿Quién necesita eso? Eso es lo que significa. Usted entiende ahora, ¿no es cierto?, lo que significa llorar por su pecado. ¿Cuál es el resultado de esto?
Segunda pregunta. Estas van a ser más cortas. Y no dije todo lo que quería decir tampoco acerca de eso. ¿Se da cuenta de que usted escucha la punta del iceberg semana tras semana? Vivir con esa frustración es muy difícil. ¿Cuál es el resultado de llorar? Dice usted, bueno, ¿qué es lo que recibo? Lloro, estoy triste por mi pecado. ¿Qué es lo que recibo? Consuelo. Consuelo. Por cierto, como dije antes, los que lloran no son bienaventurados porque lloran. Los que lloran son bienaventurados porque son confortados. Usted no llora, usted no es consolado. Usted simplemente trata de esconder su culpabilidad y lo consume. No hay felicidad en la tristeza del mundo porque no puede ser consolado. Y por cierto, usan el pronombre enfático autoi aquí, lo cual significa bienaventurados los que continúan llorando porque solo ellos serán consolados. Solo los que lloran conocen el consuelo de Dios. Únicamente son solo aquellos que lloran por el pecado que saben lo que es que sus lágrimas sean secadas por la mano amorosa de Jesucristo. Ellos recibirán consolación. Paracaleo, de la cual obtenemos Paracleto, el que es llamado al lado para ayudar, al que Jesús se refirió, el Consolador. Por cierto, la Biblia nos dice que Dios es un Consolador. Salmo 35, Salmo 50, 15, Isaías 55, 6 y 7, Miqueas 7, 18 al 20 y más, habla del consuelo que Dios nos da. Él nos ayuda, Él nos socorre, Él oye nuestro clamor, Él satisface nuestra necesidad, Él está ahí rogando siempre, Él está amonestando y consolando y mostrando empatía y alentando y fortaleciendo y perdonando y restaurando, y eso añade al consuelo. Conforme nuestro lloro llega al trono de Dios, su consuelo sin paralelos desciende de Él por Cristo a nosotros. Dios es un Dios de toda consolación, dice la Biblia. ¿Y sabe usted quién fue el primer consolador? El primer consolador fue Jesús, porque Él dijo, cuando yo me vaya, yo enviaré a otro, ¿qué? Consolador. Él fue el primero. Dios, el Dios de todo consuelo, Cristo, el primer Paracleto, llamado a ayudar al lado, y el Espíritu Santo siguió con la obra. Dios es un Dios de consuelo. Cristo es un Cristo de consuelo. El Espíritu Santo es un Espíritu de consuelo. Y amados, yo no creo que esto es algo futuro en su totalidad. No creo que nada más está diciendo, bueno, adelante, señores, porque en el reino van a ser consolados. No creo que eso es lo que Él dijo. Cuando yo pienso en la conexión aquí, y usted puede hacer algo de estudio en el versículo en sí mismo, a detalle en el griego, la implicación aquí es que el consuelo va de la mano con el lloro. Conforme usted continúa llorando, usted continuará siendo consolado. Es el concepto de la hora. Hay un aspecto final. Claro, está ese aspecto final cuando todos vayamos al reino eterno. En Apocalipsis 21:4 dice, y Dios quitará, ¿qué? Toda lágrima de sus ojos. No habrá más tristeza, no más lloro, ni habrá más dolor, porque las cosas pasadas han pasado. Pero eso es futuro. Pero hay un tiempo presente. El Espíritu es el consolador. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él fue el consolador. Por cierto, la palabra de Dios es un consolador. ¿Sabía eso? La Biblia es un consolador. Dice eso en Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, y escuche esta frase, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. ¿Por qué fue escrita? Para consolarnos. Porque nos habla del amor de Dios, y nos habla de su perdón, y nos habla de su ayuda, y nos habla de su aliento en su presencia y todas esas cosas. Entonces diríamos que está la obra subjetiva del Espíritu Santo que nos consuela, y las Escrituras nos consuelan. Y le voy a decir algo más, nos consolamos unos a otros, ¿no es cierto? Me encanta oír al apóstol Pablo cuando dice, fui consolado en la venida de tal y tal. Conforme enfrentamos nuestro pecado, Dios nos consuela por la obra interna del Espíritu, por la obra de la palabra, por el ministerio de otros creyentes. Y cuando somos consolados, entonces estamos felices. La felicidad le viene a personas tristes, no porque están tristes, sino porque su tristeza lleva al consuelo. Me encanta lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. ¿Sabe una cosa? Usted no va a venir buscando descanso a menos de que usted tenga una carga, ¿verdad? A menos de que usted esté cargado, a menos de que sienta su pecado, a menos de que esté doblando su espalda y llevándolo al suelo. Y entonces llega usted y encuentra reposo. Él quita su carga pesada y le da su yugo, el cual es fácil de llevar, y su carga, que es ligera. Escuche, llevar en mis hombros los estándares de Dios y los mandatos de Cristo es una carga fácil comparada con llevar la carga de mi pecaminosidad. Consuelo. Consuelo porque mientras que lloremos, mientras que confesemos nuestro pecado, amados, se reduce eso. Escucha ahora, conforme usted confiesa su pecado día tras día,
delante del Señor. Él le da a usted consuelo, Él le da a usted consuelo, y en ese consuelo viene la felicidad, y entonces usted puede reír, y se puede sonreír, y entonces puede regocijarse. Dice usted, bueno, ahora sé lo que es llorar por el pecado. Conozco el resultado, seré consolado, y en el consuelo viene felicidad. Permítame hacerle una tercera pregunta. ¿Cómo puedo volverme alguien que llora? ¿Cómo puede usted volverse en alguien que llora? Ahora, estas son nuestras últimas dos preguntas, y quiero que piense en ellas. ¿Cómo puede usted volverse alguien que llora? En primer lugar, elimine los estorbos. Elimine los estorbos. Dice usted, John, ¿qué quieres decir? Digo, la mayoría de nosotros tenemos estorbos para realmente reconocer el pecado. Dice usted, bueno, estas son las cosas que hacen que nuestro corazón se endurezca. Estas son las cosas que nos hacen insensibles. Estas son las cosas que nos hacen resistir al Espíritu. Un corazón de piedra simplemente no llora. Está ausente de gracia. La herramienta de Dios no puede romperlo. Simplemente atesora ira para el día de la ira. Deshágase de los estorbos. Tiene que deshacerse de la parte de piedra. Dice usted, bueno, ¿cuáles son esas cosas que hacen que el corazón se endurezca? Permítame darle una lista rápidamente. Aquí están los estorbos para el lloro. Estas son las cosas que hacen que el corazón se endurezca. Uno, el amor al pecado. Escuche, si usted ama su pecado, usted va a congelar su corazón para llevarlo a la impenitencia. Usted va a petrificar su corazón si ama el pecado. En segundo lugar, el desánimo. El desánimo. ¿Sabe lo que el desánimo dice? Dios no puede perdonar esto. Subestima el poder de Dios, minimiza la sangre de Cristo, denigra la gracia de Dios. Es denigrar a Dios de la realidad de quién es Él. Jeremías 18:12. Dijeron, no hay esperanza, entonces haremos lo que nosotros queremos y todos haremos lo que quiere nuestro corazón. En otras palabras, de cualquier manera Dios no puede hacer nada con nosotros. Estamos más allá de la esperanza, entonces disfrutemos. Este es el lenguaje del desánimo, y el desánimo esconde la misericordia detrás de la ignorancia. Esconde la gracia detrás de la duda. Escuche, no me importa qué tan malo sea. No me importa qué tan malo sea usted. La gracia de Dios es capaz de alcanzarlo usted, de cambiarlo. Uno de los estorbos para el lloro es el amor al pecado. El otro es el desánimo, que quiere esconder la misericordia de Dios detrás de la nube de la muerte. En tercer lugar, el orgullo. Otro estorbo para el lloro es el orgullo. Y eso dice, bueno, no estoy tan mal. No me conoces y crees que debo estar triste. Estoy bien. De hecho, soy bastante bueno. Este es un doctor necio tratando una enfermedad mortal como si fuera una gripa. Escuche, si Jesucristo tuvo que derramar su sangre y morir en una cruz por su pecado, usted es malo. Usted realmente es malo. Y yo también. Y por cierto, si usted cree que no es malo, está peor que el resto de la gente, porque ese es el peor pecado de todos. Entonces el amor al pecado, desánimo y orgullo son estorbos. Y también la presunción, número 4. ¿Sabe lo que es la presunción? Eso es gracia barata. Bueno, tú sabes. Yo en una ocasión dije que quería a Jesús en mi corazón y caminé por el pasillo y me bauticé. ¿De qué me tengo que preocupar? Simplemente voy a seguir haciendo lo que yo quiero y voy a estar bien. No necesito confesar mi pecado. Me molesto por esto, como el hombre del que le conté esta mañana, que dijo el otro día, no tienen que cambiar nada en tu vida, simplemente recibe a Jesús y vas a estar bien, Él lo va a limpiar. Isaías 55:7 dice, deje, Él limpió su camino y vuelvas a Jehová, y Él tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y si el impío no deja su camino, hay razón para creer que no ha recibido perdón. Usted nunca presuma. No hay algo así como la gracia barata. No hay licencia. Entonces el amor al pecado, el desánimo, orgullo, presunción. Número 5. Otra cosa que estorba el ser alguien que llora es la espera negligente. Bueno, voy a llegar a hacer eso. Uno de estos días voy a ver mi pecado y realmente voy a corregirme. ¿Quieres saber algo? Podrá ser muy tarde. Santiago 4:14 dice, ¿no sabéis que vuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece? Y antes de que comience a hablar de mañana, más vale que reconozca que no habrá un mañana. No sea un necio, escuche. Entre más pronto se enfrente la enfermedad, más pronto el consuelo viene, y con ello la bienaventuranza. Y si usted nunca lo enfrenta, usted pasará una eternidad sin Dios. No se espere. Bueno, ¿cuáles son los estorbos? El amor al pecado, el desánimo, el orgullo, la presunción, el esperar de manera negligente. Voy a añadir una más. La risa, la risa. Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que hay algunas personas que simplemente no quieren enfrentar de manera realista la vida. Simplemente quieren reírse todo el tiempo.
Simplemente una fiesta grande, siempre y cuando la fiesta pueda continuar. Nunca van a tener que enfrentar el asunto, el problema. Escuche esto, Amós 6:5. Él habla de estos injustos. Él dice, realmente es un ay. Ay de aquellos que cantan al canto del arpa e inventan para sí mismos instrumentos de música como David. Beben vino en contenedores, en otras palabras, una copa no es suficiente. Tienen que tomar un contenedor, un plato hondo, y se ungen a sí mismos con los principales ungüentos, pero no llorarán por la aflicción de José. Serán llevados cautivos con los primeros que sean capturados. Los necios que se ríen cuando no hay causa de risa. No hay lugar para la risa, no hay razón para ella. Deberían estar en tristeza. En Job 30:31 de nuevo, este estorbo es indicado. Mi arpa se ha convertido en lloro y mi flauta en la voz de aquellos que lloran. En otras palabras, a nuestro mundo le encantan las fiestas y la música. Y sabe una cosa, una de las primeras cosas que Dios va a hacer cuando todo esto sea derribado y la tribulación venga, es apagar toda la música. ¿Sabía usted que en Apocalipsis 18 toda la música se va a detener? La gente va a tener que enfrentar la realidad. Apague la radio de vez en cuando. Esto le va a ayudar a reconocer lo que realmente está pasando en su interior. Bueno, amor al pecado, desánimo, orgullo, presunción, espera negligente, risa. Estos son los estorbos. Dice usted, bueno, John, ¿cómo te deshaces del estorbo? Bueno, una manera es ver la cruz. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Cristina Rossetti escribió esto. Soy una piedra y no una oveja que puede estar de pie, oh Cristo, debajo de tu cruz, contar gota a gota tu pérdida lenta de sangre y sin embargo no llorar. No para esas mujeres que te amaron con una tristeza excesiva que se lamentaron por ti. No como Pedro, quien cayó y lloró amargamente. No como el ladrón que fue conmovido. No como el sol y la luna que escondieron sus rostros en un cielo oscuro. Un horror de gran oscuridad. A mediodía, yo solo. Sin embargo, busco tu ayuda. Verdadero pastor del rebaño, más grande que Moisés, vuélvete y ve una vez más y golpea una roca. Escuche, si usted tiene estorbos en el camino, vea la cruz, véala de cerca y vea cuánto necesita Jesucristo, cuánto necesita enfrentar su pecado, vea lo que le costó. Entonces, en primer lugar, quite los estorbos. En segundo lugar, estudie el pecado en las Escrituras. Estúdielo. David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Estudia a David. Estudia a Isaías, quien dijo, ay de mí porque soy hombre inmundo y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Estudia a Jeremías, quien lloró por el pecado. Estudia a Pedro, quien dijo, apártate de mí que soy pecador. Estudia a Pablo, quien dijo, yo soy el primero de los pecadores, y escúchelos hablar acerca de su pecaminosidad. Y después, cuando haya comparado su vida con el hombre más grande que jamás vivió, trate de convencerse a sí mismo que usted no es pecador. El pecado pisa las leyes de Dios. El pecado se burla de su amor, entristece a su espíritu, se burla de su bendición. El pecado nos afecta drásticamente, nos desnuda, nos hace impuros, nos roba de nuestra túnica y nuestra corona, echa a perder nuestra gloria, nos deja en harapos y ropa inmunda. Hechos a imagen de Dios, nos volvemos como bestias que perecen. Elimine el estorbo y estudie el pecado. En tercer lugar, ore por un corazón contrito. Después de todo, solo Dios puede hacer eso, y Él no va a desechar al que realmente pide. Entonces, ¿qué significa? ¿Significa llorar por el pecado? ¿Cuáles son los resultados? Consuelo y felicidad. ¿Cómo puedo ser alguien que llora? Quite los estorbos, estudie las Escrituras y ore. En conclusión, ¿cómo puedo saber si soy alguien que llora? ¿Cómo puedo saber si estoy ahí? Muy simple. ¿Está listo? Pregúntese si usted es sensible al pecado. ¿Lo es? ¿Cómo reacciona al pecado? ¿Se ríe? ¿Lo deja pasar? ¿Se deleita en él? Algunos de ustedes lo están haciendo. Algunos de ustedes están viviendo en él. Todo tipo de pecado. Y nunca ha enfrentado su pecado. Quizás es el pecado en un área inmoral. Quizás es un pecado en su negocio. Quizás es deshonestidad. Quizás es no orar. Quizás es no pensar en pensamientos buenos. No ser amoroso. Quizás es, ¿quién sabe? ¿Cómo reacciona al pecado? ¿Llora por su pecado? Permítame profundizar. Creo que si usted realmente llora, usted no solo va a llorar por su pecado, sino que va a llorar por los pecados del mundo. ¿Sabe lo que veo en Jeremías? Jeremías clamó y dijo, oh, que mi cabeza fuera fuente de aguas y que pudiera llorar y llorar. Dice usted, Jeremías, ¿por qué quieres llorar? Quiero llorar por este pueblo. Este pueblo es un pueblo pecaminoso y están condenados. Estas personas van a ser juzgadas. ¿Se siente así por el pecado de otras personas? Jesús se sienta en la cima del monte y ve a Jerusalén y dice que lloró. Y él dijo, oh, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte
como una gallina reúne a sus polluelos y no quisisteis. Él no estaba llorando por sí mismo, él estaba llorando por ellos. Usted ve a Ezequiel y debe ver a Ezequiel llorando en el capítulo 9, todo el capítulo 9 y 10, y puede ver eso, pero en el 9:4 Jehová le dijo, ve por el medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y coloca una marca en las frentes de los hombres que suspiran y claman por todas las abominaciones. Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand,
don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When you city nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? When you city nights, hearts beating like a drum.